Ahí ya. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. Ahora sí, ahí les estaba gracias. mostrando que sí estaba ofertado el CIPAS y que hay muchas personas que ya dijeron que asisten, pero está ofertado para el 15 de septiembre a las 7. Entonces, bueno, ya empecé con su permiso a hacer el inicio de la grabación para que empecemos ya un poco en materia. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Fabio Armando Zambrano Santa Cruz, soy economista, tengo una especialización en finanzas y ahorita estoy también maestrante con la maestría de gestión financiera. Y bueno, parte de mi trayectoria ha sido en el sector público y privado y ahora pues se me ha asignado dirigir o ser tutor de este curso de macroeconomía, que es un curso transversal para muchos programas y del cual pues obviamente la intención es que nosotros nos acerquemos un poco a lo que es la, la macroeconomía, ¿cierto? Y la macroeconomía, ahí me están mirando, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Entonces, este curso básicamente tenemos que enfocarlo desde un punto de vista donde ustedes pues, tienen que hacer el desarrollo de una guía y básicamente el desarrollo de esta guía, pues ya venimos de unos conceptos previos en los cuales ustedes hicieron un cuestionario, tanto en español como en inglés. La intención era que a través de él pues se acercaran algunos conceptos de lo que es la macroeconomía, ¿sí? Y con ello, pues en esta fase 2 ya vamos a entrar un poco en materia a analizar algunos aspectos que son muy importantes y que toca la macroeconomía. La macroeconomía, desde el punto de vista y donde me encontré con parte de ese cuestionario, es que muchas de las personas eh, no había cierta claridad en cuanto a lo que es la macroeconomía. Y la macroeconomía no estudia el accionar o las decisiones de agentes individuales, agentes económicos como las familias, las empresas, el gobierno, el sector externo. Todos son agentes económicos. La macroeconomía lo que hace es tratar de estudiar unos agregados, ¿sí? Unas variables macro, que dentro de esas variables macro, pues la intención es que ese enfoque nos trata de dar un enfoque general, no particular, sino general de cómo está la economía o el sistema económico dentro de un país. Entonces, hasta ahí vamos. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Entonces, la economía, ustedes saben que el estudio radica, su estudio radica por el problema de la escasez, ¿sí? Desde años inmemorables, los seres humanos, desde sus orígenes, han tratado de, de una u otra forma, responder a este, a este problema de la escasez, ¿sí? El hombre cada vez es preso de sus deseos insaciables y una naturaleza caña, dedica la mayor parte de sus horas de vigilia al drama económico en el que inevitablemente se ve envuelto. Los hombres no pueden empezar a construir teorías sobre el proceso económico mientras éste sea tan sencillo que no necesite una explicación especial. Por eso, las ciencias económicas, la economía del griego okinomiki, oikos, que es todo lo que uno posee, y nomos, la administración. Es el acto de administrar prudente y sistemáticamente, eh, de acuerdo al griego, el patrimonio familiar. De allá nace. Y obviamente los seres humanos siempre vamos a estar, uno, supeditados, ese objeto de la economía que es a tratar de buscar a responder
a esas necesidades que cada vez son ilimitadas, cada vez son mayores, cambian en el tiempo, pero cada vez son mayores y los recursos cada vez son escasos. Ese es el objeto de la economía. Entonces, aquí empezamos nosotros a meternos un poquito sobre esa ciencia, que es una ciencia esencialmente social y que estudia cómo las personas y la sociedad deciden o escogen racionalmente las formas de utilización de esos recursos. Principalmente, pues, se habla de la tierra, capital, trabajo, y hoy, pues, estamos también inmersos dentro de un aspecto muy importante que es la tecnología, ¿sí? Como, como recurso para hacer para generar mayor productividad. Entonces, dentro de estas distintas alternativas para su uso, para satisfacer las necesidades de la gente, tenemos que responder el qué, cómo y para quién producir, que son los asuntos básicos que debe resolver cualquier sistema económico. ¿Qué, cómo y para quién producir? Entonces, aquí ya nos vemos abocados a hacer ese análisis económico. Y bajo esos dos enfoques que hablábamos, tanto el microeconómico como el macroeconómico, nos ayudan a hacer ese análisis económico. Entonces, ahí tendremos que nosotros, y mirábamos, por ejemplo, esa confusión entre la micro y la macro, y por eso es importante que ustedes ahorita tengan mucho cuidado en la diferenciación. La micro estudia la forma en que los hogares, las empresas toman decisiones de forma individual y ellas obviamente interactúan dentro de los mercados. A la diferencia de la macroeconomía, que lo que hace es analizar o estudiar comportamientos agregados o globales y se ocupa de temas como el empleo, la inflación, el producto total o el producto interno bruto, que en nuestra economía mm, trata de reflejar el crecimiento económico, ¿cierto? Y todo eso, pues obviamente ustedes bajo su enfoque macro y que es, pues obviamente el objeto de este curso de macroeconomía es hacer un análisis económico bajo esa perspectiva, bajo ese enfoque de la macroeconomía. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, vamos, digamos, tratando de resolver algunas inquietudes sobre algunos conceptos que tenemos que tener claros para poder, obviamente, entender algunas variables que vamos a seguir estudiando más adelante. No sé si tengan alguna pregunta o seguimos. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? No, tranquilos, no se cohíban. Este es un escenario en donde ojalá todos pudiesen participar, pudiésemos resolver las dudas que ustedes tengan, porque muy seguramente en esa guía vamos a tener que resolver muchas dudas. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Entonces voy a tratar de buscar que esa economía, perdón, esa micro y esa macroeconomía están estrechamente relacionadas entre sí. Cómo los cambios de la economía global son el resultado de decisiones de millones de personas. Es imposible comprender los fenómenos macroeconómicos sin examinar las decisiones microeconómicas correspondientes, que son de esas relaciones sociales de hogares, empresas, etc. Por ejemplo, un macroeconomista podría estudiar la repercusión de una reducción del impuesto sobre el ingreso, sobre la renta, en la producción total de bienes y servicios. Para analizar esta cuestión, debe preguntarse, ¿cómo afecta la reducción de los impuestos a las decisiones de los hogares sobre su gasto en bienes y servicios? Y esa pregunta va para ustedes. ¿Cómo entrarían a ustedes como macroeconomistas
a tratar de, muy seguramente en este momento, con unos conocimientos previos a priori de lo que es la macroeconomía y de lo que vamos ahorita aclarando, ¿cómo creerían ustedes que puede afectar la reducción de los impuestos? Por ejemplo, el impuesto a la renta. ¿Me escuchan? ¿Estamos conectados? Profe, sí, señor, sí te escuchamos. Sí, señor. Bueno, entonces tratemos de dinamizar un poquito la clase. La intención es que ustedes ya vayan enfocándose en esa macro. ¿Qué pasaría y de lo que han escuchado, lo que escuchan en las noticias, lo que leen, lo que susurran algunas personas por ahí? ¿Qué pasa si disminuye el impuesto de la renta en una economía, desde el punto de vista macroeconómico? Acuérdense. Si reducimos un impuesto, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Se incrementa, de una u otra forma tienen que incrementar ese valor. Sí, pues Lo imagínense que que se ustedes reduce lo incrementan por el otro lado, puede ser por otra clase de impuesto o algo así. no, y yo les quería preguntar, ¿qué pasaría si les reducen el impuesto del valor agregado, el IVA, que es el que nos toca a todos, porque es un impuesto que nos toca tanto a todos los estratos sociales, digámoslo así, como están clasificados en Colombia? Sí, finalmente eso permitiría que las personas tuvieran como más iniciativa para consumir. Entonces, miren la repercusión de lo que tiene una decisión de reducción de un impuesto. Y así el impuesto a los ingresos, ¿sí? Si hay un impuesto de renta, pues que hay ciertas, obviamente en Colombia, y aquí habrán muchos también, hay estudiantes de contaduría pública presentes en este curso y que estén conectados, ¿no? Bueno, entonces un impuesto a la renta a una empresa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a un hogar, a una persona natural, le disminuyen el impuesto de sus ingresos? Pues muy seguramente va a tener mayor capacidad, ¿cierto? De invertir, de gastar, de ahorrar, etcétera. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que entrar a, digamos, a hacer ese análisis. Y muy seguramente las decisiones microeconómicas pues están conectadas o relacionadas con las decisiones macroeconómicas. Entonces, si en esas relaciones de esos agentes individuales, pues de las decisiones que tomen de forma individual, pues muy seguramente van a afectar o a beneficiar esos agregados de todo un país, agregados económicos como el crecimiento económico, como la inflación, como el empleo, la tasa de desempleo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar ahí. Sea de leche de nada sirve. Bueno, entonces antes, ambos campos, la micro y la macro, son bien distintos. De los resultados del análisis microeconómico dependen las decisiones de los agentes involucrados en el problema y puedan tomar también para poder corregir estos agentes son pues las empresas y las familias. En cambio, en lo macroeconómico dependen de decisiones que el gobierno tome para guiar la economía en su conjunto, lo que conocemos también como política económica. Entonces, la micro pues está enfocada a agentes individuales como empresas o familias, pero desde el punto de vista macro pues también el gobierno eh, de-
está en representación del Estado, pues genera y toma decisiones también, lo que se conoce como la política económica. Entonces, el análisis económico requiere de estudios tanto en el campo de la microeconomía como de la macroeconomía. Entonces, básicamente aquí lo que estamos viendo dentro de esta imagen que ustedes están mirando ahí, hay unos pilares dentro de una economía, ¿cierto? Y para poder determinar la estabilidad macroeconómica, eh, se construye básicamente en dos pilares, tanto la política monetaria que está enfocada o está, digamos, determinada por y vigilada y controlada por la política monetaria por el Banco de la República, y la política fiscal que está enfocada principalmente por el gobierno en representación del Estado, que está enfocada a los ingresos y gastos del, del gobierno, ¿cierto? Y pues muy seguramente ahorita ustedes han escuchado muchas noticias que están enfocadas a ello. Y dentro de ello, pues dentro de la guía que ustedes tienen que desarrollar, hay dos problemas que tienen que abordarlos desde el punto de vista macroeconómico, y uno de ellos es el Producto Interno Bruto. ¿Sí? El Producto Interno Bruto que tiene que ver y que está relacionado con el consumo, con la inversión, mm, con los gastos del gobierno y también el sector externo, las importaciones menos las importaciones. Eso es básicamente la demanda agregada, que lo que conocemos los economistas como la demanda agregada. Pero ese Producto Interno Bruto nos refleja qué tanto está creciendo el país, ¿sí? Y es un cúmulo de decisiones que se hacen tanto a nivel individual, empresas, hogares, pero también dentro de la aplicación de políticas económicas que tiene que ver más con el gobierno eh, en la política fiscal y el Banco de la República, digamos, en la política monetaria. No solo el Banco de la República tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la tasa de cambio, tiene que ver con la balanza de pagos, que es algo muy importante, ¿cierto? Dentro de esa balanza de pagos está la balanza comercial, que es la diferenciación entre exportaciones e importaciones, que tanto exporta el país, saca productos y servicios hacia afuera, vende hacia afuera, o qué tantos productos compra de afuera para el mercado interno, el consumo interno. Entonces, son muchos aspectos que tienen que ver y que muy seguramente todos esos aspectos o factores, tanto de domésticos como de la política económica, pues inciden en el crecimiento y en el Producto Interno Bruto. Bueno, esto ya lo hablamos. Y dentro de ese Producto Interno Bruto hay dos aspectos que ustedes empezaron a relacionar dentro del ejercicio. Uno, que tiene que ver con el PIB nominal, Producto Interno Bruto nominal versus el PIB real, ¿sí? Entonces el nominal se basa en precios corrientes, se valora con los precios del año de estudio, en el año en el cual ustedes están analizando, pero también existe un PIB real. Y ese PIB real toma en cuenta, digamos, y no toma en cuenta el cambio de los precios que hay de un año a otro, ¿sí? Lo que haces es establecer, y eso es otro concepto que también les pide la guía que desarrollen, que es tomar un año base. Cuando hablamos de tomar un año base, es que tomamos los precios de un año establecido, ¿cierto? Que para nosotros dentro de la metodología que establece el Departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia, que es el, el, la entidad encargada de reflejar y hacer estudios estadísticos, pues ellos son los encargados de establecer
ese año base es en relación al 2015. Ese es el año base. Aquí yo quería mostrarles algo. Eh, el PIB, ¿cierto? Aquí es el Producto Interno Bruto. Ustedes se pueden ir al DANE, a la página del DANE, y obviamente aquí nos va a ayudar a reflejar cuál es el crecimiento de la economía, ¿cierto? Ustedes pueden aquí descargar la información que pues por lo general nosotros nos interesa es el informe anual, que es lo que regularmente estamos haciendo. Pero dentro de ese PIB, pues hay dos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Tanto el PIB, y esto es de lo que yo les estoy hablando, ¿cierto? El boletín técnico del Producto Interno Bruto, pues nos habla de que la base es el año 2015. Y con base en ello, obviamente determinamos el PIB real, ¿sí? Este es el PIB real. Entonces hay una diferenciación. El PIB nominal es a precios corrientes, o sea, del año en el cual se conforman esos precios, pero a diferencia del real, sí toma un año base. Esa es la principal diferencia entre los dos. Y obviamente, ¿cuál de los dos es el que mejor determinaría que existe crecimiento o no de la economía de un país? Les hago una pregunta. ¿El PIB real? Exacto, PIB el real. PIB real. Sí, porque ¿qué hacemos con que pues, ese crecimiento sea como, ¿cómo podríamos llamarlo? Como no sea una distracción, digámoslo, al tener en cuenta los precios del mismo año, que ese crecimiento puede reflejar es que se crecieron es los precios, ¿cierto? De un año a otro, y no realmente que seamos más productivos, o sea, estemos generando mayores unidades de producción, tanto de bienes y servicios. Entonces, por eso es importante tener en cuenta la diferenciación de que el PIB real es el que realmente, vale la redundancia, nos refleja que una economía está creciendo o no. Eh, Entonces, ustedes lo que tenían que hacer es básicamente ahí, dentro del ejemplo, del ejercicio, ustedes tenían que buscar, obviamente, para poder determinar el PIB nominal, pues básicamente es precio por cantidades, por cada uno de esos productos que ustedes se vean reflejados, ¿cierto? En este caso, pues hay dos productos que simulamos como si la economía estuvieran solamente produciéndose dos productos. Y en este caso, lo que hacemos es determinar el precio del arroz por la cantidad del arroz y el frijol, el precio por su cantidad. Así obtenemos el PIB por cada uno de los productos, y obviamente el PIB total es la suma de de todo lo que produce un país, de todos los servicios que genera un país, es lo que determina el PIB, ¿sí? Y en este caso, pues teniendo en cuenta el año en el cual se están conformando esos precios, que en este caso sería el año 2014. Lo mismo para el año 2015, ¿sí? Los mismos productos, asumimos que en esta economía hipotética solo se producen esos dos productos, y estamos tratando de multiplicar el precio por la cantidad. Entonces, muy seguramente el arroz incrementó, sí, ha incrementado el precio.
y muy seguramente las cantidades. Y lo mismo el frijol, miren que de 100 pasó a 120, incrementó el precio y lo mismo las cantidades. Entonces lo que hacemos es, para hacer ese PIB nominal, es multiplicar precio por cantidades, ¿sí? Y el total sería pues el Producto Interno de ese año, ¿sí? De la producción de todo lo que se produce en un país, de todos los productos y servicios que se generan dentro de un país y que se generan dentro de una economía. Ese es básicamente el Producto Interno Bruto. ¿Hasta ahí alguna duda? No, pues sí, es un poco una duda así pequeñita. O sea que el Dale. PIB nominal se basa en el año en el que se está estudiando, ¿sí? Solo ese año. Y ya el Sí, PIB real sí toma diferentes años según un año más. claro, mira, aquí el 2014 es precios por cantidades de su año en el cual tú estás analizando y sacas pues el valor total, que este 418.500 sería el PIB total de ese país, de esta economía hipotética del año 2015. En el 2014 pues el total sería 344.000, que sería, digamos, todo el Producto Interno Bruto de esa economía en este año 2014, teniendo en cuenta los precios de este año y las cantidades, obviamente, que se están produciendo para ese año. A diferencia del PIB real. Entonces, el PIB real lo que hace es establecer, por ejemplo, en el 2015, si nosotros nos vamos acá, ¿sí? Bueno, aquí están las cantidades. Se supone que nosotros tomamos el año, los precios del año base. Si miran este precio, 80 y 100. Acá lo que tomamos es los precios de ese año 2014, 80 y 100. Y tomamos las cantidades, obviamente, que estamos generando en ese año, 1850 y 2100. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es traer los precios de ese año base y calcular esa economía, digamos, en este caso hipotético, pues de la producción solamente de estos dos productos, que es con un año, con los precios de ese año base, las cantidades que se producen en el 2015, pero con los precios del año base, que en este caso sería el 2014. ¿Sí me hice entender ahí? ¿Sí me di a entender? Sí, sí, señor, muchas gracias. Vale. Entonces, ese es básicamente, digamos, la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real, ¿sí? Por lo que aquí lo que estamos viendo dentro de esta diapositiva es cómo se reflejaría un crecimiento no, digamos, que no tiene en cuenta, lo que tiene en cuenta, digamos, es el crecimiento de esos precios y no realmente la productividad de un país, ¿sí? De qué tanto está, qué tantas unidades está produciendo y vendiendo, ¿sí? Sea aquí en el mercado nacional, sea en el exterior, etcétera. Vivimos en una economía global, entonces hoy ya tenemos que tener en cuenta. Entonces miren que aquí lo que hacíamos es, si comparamos el PIB nominal, tenemos que para el 2014 tenemos los 344.000 y para el 2015 el PIB total sería de 418.500. Estos son los datos que nos están dando de acuerdo con el PIB nominal, ¿cierto? Y si nosotros sacamos una tasa de crecimiento, que es básicamente la relación de un año a otro, ¿sí? De un año a otro, las tasas de crecimiento es el año actual menos el año anterior sobre el anterior. Para quien trabaja en ventas, también. Así se determinan los crecimientos, ¿sí? Así. Entonces, aquí en este caso, pues el crecimiento de la economía a través de este indicador del Producto Interno Bruto. Y lo que vemos reflejado ahí en la diapositiva, miramos que esa tasa de crecimiento es del 21,7%, ¿sí? Si ustedes establecen el total de la economía del 2015 fue de 418.000 menos 444.000 que fue en el 2014 sobre el 2014 que es el año anterior, 344.000, eso lo multiplicamos por 100 y eso nos da una tasa de crecimiento del 21,7%.
Pero veamos acá en esta otra diapositiva. Miren acá. Entonces aquí estamos viendo que eh, ya teniendo en cuenta y teniendo claro ustedes a lo que nos hacemos referencia cuando hablamos de PIB real, entonces ustedes ya están viendo ahí en la diapositiva que el crecimiento, teniendo en cuenta el año base, ¿cierto? Ya no es igual. Porque el PIB real, acuérdense, miramos los precios del 2014, pero sí las cantidades que se están generando en el año en el cual estamos estudiando. Entonces ahí cambia totalmente. Miren cómo el crecimiento ya no es de 27, de 21.7, sino de 4.1. Es el crecimiento real de la economía. Entonces el hecho de utilizar el PIB nominal nos estaría inflando y dando una distorsión en la información de cómo está creciendo la economía. Por eso, siempre tenemos es que fijarnos en el PIB real, ¿cierto? Y el PIB real, obviamente, miren aquí cómo establecimos la, la tasa de crecimiento, ¿cierto? El año 2015, que ya no son lo que mirábamos acá, que no es los 418.000, sino que tenemos en cuenta ya los precios del año base, entonces ya nos cambian los valores, en este caso, en esta economía hipotética de producción de estos dos solamente productos, nos cambia al 358.000, menos, obviamente, el del año 2014, que es 344.000, ¿sí? Sobre el año anterior, que es 344.000 por 100. Entonces, esa tasa de crecimiento ya no es del 21.7, sino del 4.1, que es básicamente a la cual deberías nosotros atenernos y la cual deberíamos tener en cuenta. Y obviamente cuando decimos que una economía está creciendo es porque nos está yendo bien a todos, ¿sí? Indistintamente, pues que algunos sectores pues están más perjudicados que otros por contextos internacionales, por la competencia, por los precios de los insumos, como lo que pasó con la guerra de Ucrania, y entonces importábamos mucho maíz y entonces la producción avícola pues se vio afectada, etcétera, etcétera. Pero finalmente habrán otros sectores que sí fueron beneficiados. En conjunto con toda la producción de esos bienes y servicios dentro de una economía, pues la intención es que crezcamos y crezcamos a tasas reales. Hasta ahí vamos, ¿sí me doy a entender? Sí, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. El PIB real, digamos, en el ejercicio, el precio varía en los años, en los 3 años que es. En el PIB real, ¿cómo sería en este caso, digamos, si no hay precio donde se repite anualmente? O sea, hay inflación. O sea, me refiero a cómo se sacaría En el ejercicio tienes que el tener en re- cuenta los precios del 2020, ¿cierto? Ese es tu año, tu precio, digamos, del año base. Y obviamente teniendo en cuenta las cantidades que se den en el 2021, en el 2022 y en el 2023. Y así sacas el PIB real. Ah, ok. O sea, y para sacar la nominal se haría entre los 3 años, o sea, Eso sí es o sea, en los 20, precios 20. que se conforman en cada uno de los años. El PIB nominal del año 2020, pues es sus precios que se están conformando en ese año por las cantidades que se están generando en ese año. La del 2021, igual. El 2022, en ese año, por los precios de ese año con las cantidades que se están generando ese año. Cuando coges un precio base, ese es el PIB real, que en nuestro caso sería el 2020, dice el ejercicio, ¿cierto? Y un Sí, aspecto señor. que tú estás diciendo, y es muy importante, es por qué cogemos los precios del año base. Es para no tener en cuenta un aspecto muy importante, que es el crecimiento de esos precios, lo que conocemos como la inflación, ¿sí? Entonces, es para no distorsionar y no tener en cuenta ese crecimiento que se puede haber generado
por el incremento de precios, ¿sí? Por la inflación. Y realmente, pues eso no es un crecimiento verdadero, digámoslo así, en palabras coloquiales, ¿sí? No es un crecimiento a base de la productividad de un país, de generar mejores condiciones eh, productivas en en los sectores económicos, en las políticas que se estén aplicando económicas, ya saben a qué hace referencia las políticas económicas. Todas las decisiones que tomen, tanto en lo micro como en lo macro, pues se ven reflejadas en el Producto Interno Bruto. ¿Listo? Sí, sí, traté de responderte. Sí, señor, muchas gracias. Vale. Entonces, ya tenemos claro qué es el producto nominal y el producto real. Con eso ustedes tenían que investigar y también leer y aclarar qué es ese deflactor. Y básicamente ese deflactor es un índice de precios que se obtiene dividiendo para cada año el PIB nominal entre el PIB real. Obviamente el PIB para el año base pues va a ser igual, tanto el nominal como el real, ¿cierto? Ustedes se pudieron dar cuenta dentro del ejercicio. Pero para los siguientes años cambia. Y ese deflactor pues obviamente es para esos años que cambian. Y básicamente consiste en corregir el efecto de incremento de los precios en las cifras para evitar errores en los análisis. Trasladar pesos corrientes a precios constantes. Se trasladan los valores de un periodo a expresarse en pesos de un año base. Y por eso, obviamente, el año base siempre va a ser base 100. Ustedes miraron que la suma de cada del año base es 100, ¿sí? Entonces lo que hacemos para poder determinar el deflactor es coger por cada año, ¿cierto? El PIB nominal entre el PIB real. Entonces decimos que el primero pues son los dos iguales. El valor total va a ser igual. Pero para el año 2021 y 2022, que vemos reflejado dentro del ejercicio, pues obviamente los valores del PIB nominal y el PIB real cambian. ¿Por qué cambian? Porque cogimos los precios de un año base. Y ese es el deflactor. Y no es un porcentaje, que es otro dato ahí que yo miraba dentro de y de lo que he estado realimentando en el foro. No es un porcentaje. Cuando se lo multiplica por 100 es en base a ese cambio de precios corrientes a precios constantes, ¿cierto? El precio corriente que es el año, los precios que se conforman en ese año. Y el precio constante, pues es sobre la base de ese año que tomamos como base. ¿Sí? Y eso es lo que nos ayuda, este deflactor, a poder determinar si ha habido o no inflación. Y pues muy seguramente ustedes, a todos les dio que incrementó de un año a otro. Entonces ese es básicamente el efecto de la inflación. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿No? ¿Bien? Sí, señor, bien. Bueno. Bueno, este es como para poder recrear cómo es el Producto Interno Bruto, el informe que se hace a través de el DANE, ¿cierto? Sobre diferentes actividades económicas. En este caso estamos 2023-2024, año total, porque también se puede sacar por trimestres, ¿cierto? Para ir mirando cómo va la economía. Pero a nosotros lo que nos interesa es establecer es el total de cómo ha crecido de un periodo a otro. En este caso, pues hay diferentes actividades económicas. Ustedes como estudiantes de los diferentes programas, pues nos interesa estos datos macro, porque muy seguramente muchos de ustedes están dentro de diferentes sectores económicos. Y muy seguramente, pues el hecho de que crezca
o no su empresa y que esté dentro de cierta actividad económica como la que vemos reflejada ustedes ahí, pues muy seguramente nos está reflejando que nos está yendo bien. Por ejemplo, si ustedes miran ahí la construcción, con relación del 2022 al 2023, pues hay una cifra de -3.1. ¿Qué quiere decir eso? Hubo un decrecimiento, una contracción de ese sector en específico. Y en la economía, ¿por qué es importante? Porque la construcción nos hablaban, nosotros los economistas cuando nos formábamos, es que la construcción es un termómetro de la economía. Nos mide cómo está esa economía, cómo se está eh, reflejando por que la construcción o ese sector o esa actividad económica de la construcción requiere de muchas otras actividades que están conexas a la construcción, mano de obra, insumos, servicios, etcétera, que están conectados a la construcción, por lo cual, pues el hecho de que a ese sector le esté yendo mal, pues es obviamente que también la repercusión de muchos otros factores que no están contribuyendo, digamos, a que se dinamice en el Producto Interno Bruto en su totalidad, ¿cierto? Y obviamente eso depende de la contribución de cada una de las actividades económicas al peso total del Producto Interno Bruto. Habrán actividades que más pesan sobre otras. Por ejemplo, en actividades artísticas, entrenamiento, recreación y actividades, cómo ha crecido y cuál es el peso que, digamos, la contribución al valor agregado de cada una de ellas, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, del 0,7 para el crecimiento total en el año 2024, que fue del 1,8. Entonces, hay pesos, digamos, dentro de la contribución que hace cada una de esas actividades económicas al Producto Interno Bruto, al crecimiento del Producto Interno Bruto en su totalidad. En este caso, 2024, que fue de 1,8. Hay pesos hay sectores que están contribuyendo más, otros que menos, y obviamente eso también tenemos que tener en cuenta y eso depende obviamente de todas las decisiones que se están tomando por los agentes económicos, ¿sí? Empresas, hogares y obviamente la política económica que también repercute para poder llevar a cabo el crecimiento económico de un país. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta sobre esta diapositiva? Puedo pasar. Pues vamos. Sí, Bueno, profe. este es el crecimiento. Miren cómo ha sido la evolución histórica, la variación anual en porcentaje del PIB. Desde por allá del 2006, ¿cierto? Entonces ustedes tendrán que empezar a mirar a ver qué ha pasado. ¿Qué pasó en el 2009? ¿Por qué esa caída tan abrupta? ¿Sí? Entonces, 2008 hubo dentro del escenario internacional la quiebra de un gran banco como Lehman Brothers y todo eso desencadenó problemas a todas las economías, tanto desarrolladas como emergentes como la nuestra, y todo eso lo que ocasionó, bueno, y dentro del entorno interno, dentro de nuestra economía. Pues 2019, ustedes ya saben qué pasó en el 2019. ¿Qué pasó en el 2019? Ya no me acuerdo. El COVID-19. Eso. Entonces, miren cómo esa contracción económica, un decrecimiento del 7,2%. Sí, todos nos encerramos, nadie quería salir a comprar, a consumir, entonces se contrajo la economía, todos los sectores, nadie prestaba un servicio, servicios hoteleros, pues imagínense, es de los que más se perjudicó y muy seguramente pues el sector turístico en Colombia cada vez va ganando mayor importancia a nivel de contribución de toda la economía.
Entonces, todos esos aspectos generan y hay que hacer el análisis, como ustedes, a través de una gráfica, una línea de tendencia, pero miren la información que nos está dando. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender a leer y a ver reflejado para qué sirve ese Producto Interno Bruto. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y eso depende de muchas decisiones, como lo habíamos dicho, y por eso es lo importante y lo bonito de la macroeconomía. Es eso, estar atento a la información y mirar qué es lo que está pasando. Pues obviamente después de esa contracción, pues miren cómo hubo un aumento bastante significativo, ¿cierto? Y pues obviamente eso tuvo que tener que ciertas correcciones y en 2023 pues tuvimos un crecimiento del 0,7 y bueno, ahorita ha ido creciendo 1,7 y las expectativas, que es con el ejercicio que ustedes tenían que hacer también, tendrían que ir mirando, ¿vale? Las Profe, expectativas que se dan dentro de la economía. Sí, dime. y profe, esa gráfica uno lo puede mirar en qué página. En el DANE, como ya te miré, ya te fuimos a la página del DANE, allá hay el informe del Producto Interno Bruto. Ok, gracias. Ajá, ahí puedes sacar la variación, es anual, ¿no? Anual, porque también hay trimestral, pero pues, a lo que a nosotros nos interesa es lo que se genere en la vigencia fiscal en un año, principalmente. Es lo que estamos viendo reflejado aquí. ¿Qué tanto creció la economía en un año? Bueno, otro aspecto y otra variable importante dentro de la macroeconomía. Y bueno, preguntas en cuanto al Producto Interno Bruto, No, ¿no? profe. Vale. Entonces, la inflación, otra variable muy importante dentro de la macroeconomía es la inflación. Y la inflación, pues, nos toca a todos los que vivimos, pues, en nuestro caso en Colombia, pues, nuestra economía doméstica. Pero la inflación ya no se ve solamente afectada por el incremento de precios tanto del consumo acá interno en Colombia, sino que también, pues como vivimos bajo una economía globalizada, ese fenómeno económico, no es una teoría, la globalización no es una teoría económica, es un fenómeno económico, que obviamente ustedes ya lo saben más que yo y la globalización no solamente tiene que ver con, con la parte digamos, de productos, servicios, sino que también la globalización se mira en costumbres, en la cultura, cómo hay unas economías que son hegemónicas y que, que también influyen, como el empleo ya de un lado a otro ya hay libre movilización y cómo esa globalización también ha hecho que pues si me están pagando más en Alemania, yo me vaya a Alemania y me voy como migrante y todos estos fenómenos que se han dado en torno a la globalización. Y uno de esos aspectos, pues obviamente también tiene que ver dentro de la inflación y dentro de este fenómeno de la globalización son el incremento de precios, no solo acá en Colombia, sino también por fuera. Entonces, ¿qué pasó con la guerra de Ucrania? Pues aumentó muchos productos que son insumos para producir otros. Les hablaba pues el ejemplo de algunas empresas que se dedican avícolas, que se dedican a- al, al levante de pollos y obviamente necesitan, por ejemplo, de un insumo que es muy importante, que es el maíz. Y ese obviamente el hecho de que se aumente y se haya aumentado mucho el maíz porque no hay la producción nacional, uno no alcanza a responder a todo el consumo que hay así como en el arroz también. A veces hasta tenemos que importar arroz porque la producción que dentro de Colombia no alcanza para el consumo de arroz en Colombia. Entonces, tenemos que importar. Y obviamente el hecho de traerlo de otra parte y obedece también a un mercado si aumentan por fuera o disminuyen los precios. Entonces, eso afecta también la inflación a nivel interno.
¿sí? Por el hecho de depender también de un insumo que compramos en el exterior. Y así muchos productos. En el de uno, usted va al de uno y hay muchos productos que son importados. Entonces, eso depende, uno, pues de los precios, que tan si aumentan o disminuyen. También, pues obviamente, si son importados, la tasa de cambio, que es otro elemento que también vamos a estudiar mucho más adelante, pero que también influye. Son muchos aspectos que influyen dentro de la inflación, pero básicamente eso es lo que nosotros tendríamos que tener en cuenta. La inflación, pues obviamente hay un aspecto que tienen que tener en cuenta y lo que hace el DANE a través del índice de precios al consumidor eh, es hacer ese seguimiento a los precios a través de una canasta familiar. Ustedes ya miraron que en Colombia hay una canasta familiar, porque a veces, pues, ay, ¿dónde es que merca el DANE? Y el DANE lo que hace es hacer ese seguimiento a una canasta familiar dividido entre divisiones o categorías de acuerdo a qué es lo que más gastan de sus ingresos las familias, ¿cierto? Y entonces de acuerdo a eso, y obviamente en Colombia, pues depende de, de la clase baja, pobre, media, y ustedes por eso en el ejercicio tenían que bajar la ponderación de la clase media, y con esa ponderación de la clase media es lo que ustedes tenían que hacer el ejercicio del IPC. Pero básicamente el IPC en Colombia lo hace, el seguimiento lo hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ellos lo que hacen a través de esa canasta, que está dividido por categorías y divisiones, ir en todo el país, ir a diferentes lugares a través de una muestra, obviamente una muestra estadística. Ellos lo que hacen es ir al supermercado al éxito, pero también van a la tienda de barrio y averiguan cuánto vale el kilo de arroz y en la tienda de barrio cuánto vale el kilo de arroz y lo que hacen es establecer, obviamente, si han habido incrementos dentro de los precios. ¿Sí? Y así con muchos otros productos que hacen parte de esa canasta. La base que toman ellos es la del año 2018. Entonces, eso está constantemente cambiando. Uno, porque las necesidades digamos, el consumo de nosotros, digamos, principalmente de los hogares, que es lo que determina el IPC, pues cambia también con el tiempo, ¿sí? Eso cambia con el tiempo. Entonces, por eso también se toma un año base y eso está continuamente cambiando. Eso es básicamente lo que quería mostrarles acá, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿me están viendo ahí? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, profe. señor. Cómo los hábitos de consumo, pues a través de la historia, pues van cambiando, ¿sí? Entonces, esta es la evolución, digámoslo así, de cómo, desde cuándo se empezó a hacer como una ligera aproximación del índice de precios al consumidor, que fue primero controlado por el Banco de la República. Mm, En 1950 al 78, pues habían ciertas condiciones que ya empezaron a cambiar, ¿cierto? Los ferrocarriles. eh, entonces ya la mayoría de personas se transportaban por ferrocarril, así ustedes no lo crean. Por eso existía una empresa estatal que se llamaba Ferrocarriles Nacionales de Colombia, o sea, obviamente ya se cambió. Por ejemplo, en el 54 el pasaje del tren con ruta Bogotá-Cali costaba 15 pesos con 85. Hoy pues la ruta turística es lo único que sobrevive de Bogotá, Zipaquirá, Zipaquirá, Cajicá, pues básicamente más o menos en este precio es el valor. Pero miren cómo han ido cambiando los hábitos. La intención es aquí es mirar cómo han ido cambiando el consumo, ¿cierto? Entonces aquí en esta década del 50 del 79 al 88,
Entonces la corbata, ¿cierto? Ya hacía parte de indumentaria, pues, que se utilizaba. Ya en los años 80, pues obviamente se cambiaban a otras necesidades importantes. En la globalización, pues hizo que ya pudiéramos acceder a otro tipo de productos de la canasta familiar, ¿sí? Del 89 al 98 los hoteles, pues fue bastante importante, ¿sí? Los hospedajes, pues, ya empezaron a ser una industria bastante significativa, digámoslo así. En el 63 se inaugura el primer resort vacacional en Santa Marta y bueno, etcétera. Ya empezamos a nosotros a tratar de consumir ya, pues nos gusta pasear y los hábitos de consumo, digamos que ya empiezan a cambiar, ¿sí? Y eso obviamente empieza a afectar pues, la composición del gasto también. Y así, obviamente, en el transcurso de cómo hemos llegado pues hasta lo que hoy pues ya hoy las formas de comunicarnos, la tecnología, cómo ya pues tenemos que tener un celular, un teléfono móvil y cómo esos hábitos se han ido cambiando. Ya vemos Netflix, todos a través de streaming y todas estas Spotify y todas estas cosas que han ido cambiando y que de todas formas así han ido cambiando nuestros hábitos de consumo a través del tiempo. Y entonces eso asimismo pues cambia la canasta familiar. Pues en algún momento el sombrero era importante dentro de la vestimenta o la corbata, pues hoy de pronto ya no tanto, ¿sí? O como hoy ya es importante el casco para conducir una moto. ¿Por qué? Porque pues hoy uno de los transportes más baratos y más generalizados pues es la moto, en Colombia. Entonces han cambiado y eso es lo que básicamente el índice de precios del consumidor trata eh, de hacer el seguimiento a esos 443 productos y servicios que componen la canasta familiar, que están desagregados en 12 divisiones de gasto, ¿sí? Eh, y hay unos que pues obviamente han ido cambiando en la medida del tiempo. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Bueno, ahí están las 12 categorías o divisiones de gasto, que era prácticamente que ustedes tenían que consultar, bajar del DANE. ¿Alguien tuvo dificultad de bajar del DANE o ya todos? Por lo menos los que están aquí presentes. Si no, vamos al DANE. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ustedes van al DANE, a la Sí, señor. página del IPC. Entonces ustedes, por ejemplo, ya, bueno, voy a pasar dane.gov.co. Voy al DANE. Allá me aparece la página principal. Pero aquí no nos interesa es el IPC. Vamos al IPC. Damos clic ahí. Nos manda a la página del IPC. Entonces, en la página del IPC ustedes bajan. Y ustedes acá miran dos opciones, variaciones o índice de ponderaciones. Nosotros en variaciones tenemos las ponderaciones. Lo que hace es bajar ese archivo, lo abrimos, ¿sí? Y ustedes lo que hacen ahí es filtrar por el nivel y le decimos que solo no lo filtre por la división. Y cojan eh, el nivel de ingresos de la clase media. Y estos son, pues obviamente aquí están las 12 divisiones que hablábamos ahorita, que es lo que tenían que consultar. Igual el ejercicio también ya los traía, ustedes se pudieron dar cuenta. Y tenían que colocar que por cada uno o dos productos o servicios. Pero ustedes tienen que, para motivos de ese ejercicio del IPC, tenían que sacar este dato.
la clase media. ¿Vamos bien ahí? ¿Me siguieron? Sí, profe. No, Señor. profe, ¿será Sí. que puedes repetir eso último? Listo, entonces voy a repetir. Bueno, entonces vamos acá. Perdón. Vamos a la página del DANE. Y en el DANE coges IPC. Te manda la del IPC, bajas. Aquí hay dos opciones, ¿cierto? Si miras, aquí hay dos opciones. Vamos a variaciones. En variaciones te vas a ponderaciones. Y en ponderaciones automáticamente te baja un archivo en Excel. Abres el archivo en Excel y lo que haces es filtrarlo. Y de hecho ya viene con el filtro. Si miran, ya está filtrado. Lo que hacemos es filtrarlo por nivel y le decimos por división. Quedan las 12 divisiones de categorías que ustedes tenían que consultar. Por allá al principio les decía, pero finalmente el ejercicio también lo traía. Y tienen que coger el de la clase media. Estas son las ponderaciones. Entonces, para alimentos y bebidas, el 15.8, para bebidas alcohólicas y tabaco, 1.72. Entonces, esta es del ingreso, del nivel de ingreso que la clase media hace o que tiene o que obtiene. Ellos el 15.8% lo dedican a alimentos y bebidas. El 1.72 a bebidas, alcoholes y tabaco. El 3.91 a prendas de vestir y calzado. Mire, el 33.3 es bastante significativo. Lo dedican de sus ingresos al gasto en alojamiento, agua, electricidad, gas y otros. Que por lo general, pues, si ustedes miran todos los de acuerdo al nivel de ingresos, pobre, vulnerable, clase media, ingresos altos, pues es bastante significativo, pues que parte de sus ingresos se van en el gasto de esa división o categoría de gasto. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, esas son las categorías que están divididas en 443 productos, divididas en 12 categorías o componentes del gasto. Y básicamente esa es la ponderación que ustedes tenían que establecer. Básicamente la ponderación es un peso, ¿cierto? Ustedes ya miraron que del ingreso, el peso de ese ingreso para la clase media es del 33 y lo dedica a servicios públicos, ¿sí? Pero es general como casi en todos los niveles de ingreso. Entonces, ese es un peso que se le da de acuerdo, obviamente eso se lo hace el DANE y de acuerdo al seguimiento que le hace a todos esos productos y servicios que hacen parte de la canasta familiar de un periodo a otro, ¿cierto? Y el IPC se lo conoce como el aumento generalizado de los precios. Ese es el IPC. Pero la ponderación nos ayuda pues a determinar cuánto es, de acuerdo a ese grupo de ingresos, cuánto es lo que está destinando a ciertos gastos de ese ingreso total. Y esa es la ponderación que ustedes necesitaban para poder realizar el ejercicio. Entonces, básicamente en el ejercicio la ponderación, pues lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar, ¿cierto? Por esa ponderación, voy a mostrarles acá. Entonces, lo que tienen que hacer es multiplicar, ¿cierto? Este es el año base. Entonces, tenemos un año base. Tienes la de ponderación, que es la ponderación que acabamos de mirar, el año base, ¿cierto? Y nosotros lo que hacemos es multiplicar el precio del año base, en este caso, si ustedes miran, pues obviamente para el año 2020 es sobre el mismo.
por la ponderación sobre el mismo. Pero para los años siguientes, pues obviamente ya tengo un año base. Y la intención es esa ponderación por los precios del año en estudio sobre el año base. Y eso es lo que me está empezando a determinar cómo están incrementando esos precios en esta división de gasto, en este producto en específico, para esta, obviamente para este ejercicio hipotético, cómo están cambiando año a año los precios. Es el incremento generalizado de los precios. Por ejemplo, en este caso, pues de los jugos envasados. Y la suma de todo eso, obviamente, el primer año va a ser en base 100, siempre les va a dar 100, pero en los siguientes años ya vamos a empezar a mirar que empieza a verse un efecto inflacionario, ¿sí? Empiezas a mirar que ya por cada una de esas composiciones de gasto, de esas 12 divisiones de gasto, pues cada una hay ciertos cambios. Obviamente ahí en esas 12 divisiones de gasto que son estas, pues hay muchos más productos y servicios, ¿cierto? Pero aquí estamos haciendo el ejercicio hipotético, pues con solamente este producto, y están haciendo cambios año a año. Pero en la totalidad, porque es la suma de todas las divisiones, pues vamos mirando que va cambiando. Sobre la base, va cambiando al año siguiente, al año siguiente, al año siguiente, y esas variaciones es la que nosotros miramos cómo cambia y es lo que se conoce como la tasa de inflación, que ya es un porcentaje. Por eso yo les decía, el IPC no es acá porcentajes. Es una relación en la base, al año base y sobre el año base que ha pasado con todas esas divisiones de gasto y la suma, pues en la totalidad nos da de esos 443 productos o servicios, pues nos está dando qué está pasando con todo. Y eso es lo que con estos datos sacamos la variación de un año a otro, ¿sí? De un año a otro, de este año contra este año, del 2022 al 2023, y así sacamos la tasa de inflación. Entonces ustedes empiezan a sacar la tasa de inflación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿Alguna duda que tenían con relación a ese ejercicio, a la tasa de inflación, al IPC y la tasa de inflación? No, no quedó claro. Pregúntenme, pregunten. Ya vamos a acabar. ¿Están ahí? ¿No? Sí, señor, aquí estamos. Aquí estamos. Entonces, tenemos que multiplicar cada precio de cada año por la ponderación, que es la que ustedes pues, investigaron, y lo dividimos sobre el precio del año base. Y así con cada una de las divisiones de gasto, la suma de todo es obviamente lo que nos interesa a la hora de buscar la variación de un año a otro de todas esas divisiones, que es lo que es la tasa de inflación. Entonces, para el IPC es la ponderación por el año, el precio del año corriente, dividido entre el precio del año base. Esta fórmula es la que ustedes tienen que sacar. Pueden hacerlo en la misma tabla y a un ladito lo pueden hacer, como se los mostré ahí. Y para sacar la tasa de inflación es con ese IPC que ustedes encontraron. Entonces lo que hago es ese IPC del año actual
menos el IPC del año anterior, que era el de base 100, que es el año base, sobre el año anterior. Y así con el 2020, del 2019 al 2020, del 2020 que pasó al 2021 y del 2021 a qué pasó al año 2022. Y así se establece la tasa de inflación. Por lo regular, las tasas son en porcentajes. Esas tasas de inflación sí son porcentaje, porque ahí les van a dar, lo que estamos haciendo es una diferencia en el numerador y lo dividimos, lo que nos va a dar es un cociente. Entonces ese cociente regularmente pues lo podríamos multiplicar por 100 para dar porcentaje, o si es en el Excel pues ustedes pueden poner la celda ya en porcentaje, pero no es colocar la celda en porcentaje y volver a multiplicar por 100, no, porque eso se les dispara, que es otro error que estaba mirando dentro de las entregas. Entonces colocan la celda en porcentaje y más encima ahí lo multiplican también por 100, pues eso le va a dar 1000 y pico. Y no es así. Entonces hacen la división, les da un cociente, ¿cierto? Un 0, tal, y lo que hacen ustedes es multiplicarlo por 100 o esa celda, si es en Excel, la ponen en porcentaje y automáticamente él le va a dar el porcentaje. Y esa es la evolución de los precios año a año, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como la tasa de inflación. ¿Qué pasa si tenemos hiperinflaciones como Argentina, como Venezuela? Que es del 100, del 200, del 300%. Digamos que Colombia, pues de una u otra forma ha sido controlada. Y pues obviamente el hecho de que haya una inflación controlada, pues ayuda a, a tener cierta estabilidad macroeconómica, ¿sí? Por eso es la importancia de la tasa de inflación. Y por eso casi ustedes siempre en los noticieros, en los diarios, en donde ustedes escuchan, uy, es que la inflación está en el 13%, y acuérdense que estuvo más o menos en el 13%. Vengan, yo miro acá. ¿Dónde estamos? Y este es el otro ejercicio que ya es que ustedes tienen que hacer y que también tienen que consultar el dato histórico. Pero hasta ahí ¿vamos bien o no? ¿Ya miraron cómo es que se saca el índice de precios al consumidor y con ese la tasa de inflación? ¿Sí? Sí, señor. Ahora, eso es individual. Cada uno tiene que hacer su aporte en el foro. Ojo, yo tengo mi bitácora y voy mirando quién ha participado, quién no. Es que después entregan ya, porque esta guía es parte individual y parte colaborativo. Así es, digamos, la metodología de la UNAD. La UNAD lo que trata es de que ustedes también entre ustedes, en ese grupo que se conforma, trabajen en equipo, desarrollen otras habilidades, que sí, que hay líos, que esto, que lo otro, que lo... Sí, pero tienen que hacerlo. Y eso es parte de la formación que ustedes están recibiendo. Hago ese paréntesis. Pero entonces en esa parte colaborativa, eh, dentro del problema 3 y 4 creo que es cierto, los dos son colaborativos, o sea, tienen que hacerlo mancomunadamente entre ustedes, ese grupo, ¿sí? Se pueden reunir por Teams, tienen herramientas, tienen WhatsApp, hay algunas, bueno, el WhatsApp no es una herramienta, digamos que está autorizada por la UNAD, pero igual pues casi todos utilizamos el WhatsApp, pero tienen el Teams, pueden hacerlo también con el Teams, pueden, bueno, pueden contactarse por los diferentes medios, ustedes tienen acceso a esas herramientas que pueden ayudar. Y el tercer problema es sacar ustedes a través de la ayuda de la inteligencia artificial, decirles que les traiga y les ayude con las tasas de inflación desde el año 2000, creo que es, hasta el año 2024, ¿cierto? Entonces van a sacar ustedes la tasa de inflación, pero pues obviamente eso está bien,
la inteligencia artificial nos puede ayudar. La intención es que ustedes también ayuden y se ayuden con estas nuevas herramientas tecnológicas y de desarrollo que se han generado tecnológico, como es la inteligencia artificial. Pero obviamente hay fuentes fidedignas que les puede ayudar a establecer esa tasa de inflación. Y básicamente, así como el IPC, quien le hace el seguimiento es el DANE, la tasa de inflación, quien le hace el seguimiento es el Banco de la República. Entonces, el Banco de la República, dentro de su política monetaria y como función principal, tiene es que controlar la tasa de inflación. Y por eso ahorita ustedes han visto, no sé, pues las noticias que hay cierta controversia entre el gobierno y entre el banco y la Junta del Banco de la República, porque pues obviamente ellos tratan de buscar establecer una tasa de interés de referencia, que con eso depende obviamente si se encarece o se abarata el dinero, ¿cierto? Y pues obviamente todos accedemos al dinero, unos por préstamos, otros por inversión, ¿sí? Y, y obviamente esa tasa de interés, el Banco de la República trata de manejarla, que es la tasa de interés de referencia, como para inyectarle liquidez al mercado, más dinero o menos, o contraer, quitarle dinero al mercado. Entonces, porque el hecho de que generes más dinero dentro del mercado puede generar efectos inflacionarios. Entonces ellos, por ejemplo, ahí es donde dicen, no, no alcemos las tasas de interés, no, no las reduzcamos las tasas de interés, mantengámoslas estables porque la tasa de inflación está, digamos que no está tan estable como creíamos y ahorita en los alimentos, que es dentro de esas divisiones de gasto que ustedes mirábamos. Entonces dice, ah, no, es que los servicios públicos están aumentando muchísimo y entonces, y es parte de mi ingreso, de todo lo que yo gano con mi fuerza laboral y venta de mi fuerza de trabajo y que gano en salario, yo dedico el 33% a servicios públicos. Uy, es mucho. Y el hecho de que yo, pues obviamente, eso genere incrementos inflacionarios dentro de una economía, pues hace que el Banco de la República, como dentro de sus funciones principales, está la de controlar esa inflación. Y una de las herramientas es mantener el costo del dinero que circula dentro de una economía estable, ¿sí? Entonces ellos inyectan dinero a la economía o sacan dinero de la economía. Cuando hay mucho dinero en la economía, pues todo el mundo se gasta y a veces gasta hasta de lo que no tiene, como dentro de nuestras finanzas personales, para tenerlo en cuenta ahí. Y obviamente eso hace que los precios se eleven, se incrementen y genere efectos inflacionarios. Entonces, ese es el problema ahorita con ese aspecto dentro de digamos, las diferencias que hay entre el Banco de la República y la política económica que está dentro del actual gobierno. Pero la fuente, digamos, fidedigna para poder establecer la tasa de inflación es el Banco de la República. Aunque ustedes, pues obviamente pueden hacer uso de la inteligencia artificial y la guía es clara en eso y pues obviamente van a tener que ustedes demostrar lo que utilizaron, no sé, fueron a ChatGPT y le preguntaron y les trajo tales datos. Pero como yo hago la paréntesis ahí, que pues obviamente hay una entidad que hace la medición y que está obviamente estableciendo esa tasa, el seguimiento a esa tasa de inflación, que es el Banco de la República. Y el Banco de la República lo que hace usted acá, usted puede ir al Banco de la República y coloca tasa de inflación y él le trae acá la inflación del consumidor. Y dentro de ella, lo que a nosotros nos interesa, pues ustedes miran que ellos hacen diferentes divisiones para alimentos regulados, o sea, los que están regulados por el Estado. eh, mm, bueno, y diferentes análisis que hacen de la inflación
con o sin alimentos principalmente, pero lo que a nosotros nos interesa es la inflación total. ¿Sí? Y ustedes la inflación total, yo lo que hago es darle clic aquí, él me dice se ha agregado a la serie, yo subo, y acá yo digo ver datos de la serie. Aquí ustedes pueden mirar aquí los datos de la serie. Aquí miran, por ejemplo, y pueden seleccionar las fechas. Entonces, las fechas que ustedes le piden es ¿de qué? ¿De qué año? 2000 al 2023. Eso, entonces cogen aquí el 2000, pues total diciembre, hasta, hasta el 2024, diciembre, cerrando año, vigencia fiscal. Fin, listo. Necesitamos esa medida y ustedes dicen ver serie. Y es lo que le trae es esta información. Estas son las tasas de interés, pues obviamente reales, que hace el seguimiento del Banco de la República, sí, pero pueden apoyarse ustedes en la IA. Y esos son los datos, yo los puedo exportar a Excel. Yo abro esto, es lo que yo tengo ahí, y aquí ya me trae del 2000 al 2024 las diferentes tasas anuales de todo el año que se han ido conformando. ¿Listo? Y esos son los datos, pues uno lo puede hacer aquí mes a mes, pero si no, a nosotros lo que nos interesa es el dato anual de todo el año, ¿sí? El dato anual, total, de cada año. Entonces, del 2000, 2001, ¿sí? Y acá mirando la información para poder establecerla, pues cuánto es la tasa de inflación que se está generando por cada uno de esos años. Y esa es una de las consultas que ustedes tienen que hacer, descargarlo. Acuérdense que las tasas de inflación son en porcentaje y tienen que determinar, uno, el promedio móvil. Y el promedio móvil para tasas no es el promedio aritmético como en la estadística nos dijeron, que es el suma de los datos por el dividido entre el número de datos. Sí, en este caso son ¿cuántos? 24. Hasta el 2000 son 25 datos. 25 datos. Entonces, el promedio aritmético, que es la suma de esos porcentajes dividido entre el número de datos, que serían 25. Para este caso, como son porcentajes, nosotros tenemos que utilizar es el promedio geométrico. En Excel pueden utilizar ustedes esta, esta fórmula que es media geométrica, media.geom. De todas esas, pues ahorita estamos escogiendo eh, estos datos y le trae la media geométrica, ¿sí? Que es para porcentajes. Y es el 4 pues en ese caso 4.72, pero también puede utilizar el promedio móvil, que es para proyectar el 2024, pues entonces vamos a proyectar 2025, 2026 y 2027, 3 años. Y yo lo que trato de hacer dentro del promedio móvil es ir corriendo una serie. Entonces ya no lo cojo desde el año 2000, sino que cojo desde el año 2001. Y me sale la proyección para el 2025. Para el 2026, corro una serie, bajo una serie y me sale la proyección del 2026. 2027, bajo una serie y me da la proyección del 2027. Digamos que esas son las proyecciones que yo podría utilizar utilizando el promedio móvil. Pero también lo puedo hacer con la regresión lineal, ¿sí? Y la fórmula de la regresión lineal, pues ustedes pueden hacerlo acá. Yo voy, ya tengo los datos, ¿sí?
Y yo lo que voy a hacer acá es graficar esto. Bueno, perdón. Hasta el 2024. Hasta ahí. Voy a insertar una gráfica. Pues él me dice recomendado. Sí, a mí me interesa es como lineal o de dispersión o lineal. Y yo le doy aceptar y él me trae eso, esas gráficas de esas tasas. Yo le doy clic en la línea, clic derecho y le digo agregar línea de tendencia. Entonces me va a aparecer esto. Yo me voy para abajo y le digo presentar la ecuación del gráfico, porque finalmente lo que hace la, la, el análisis de esa variable de la tasa de inflación a través de la regresión lineal es, obviamente esto me genera a través de todas las tasas que se han generado a través de los años, pues me da una línea y me da una tendencia. Y esta línea de tendencia, que es la que ustedes les grafica aquí, yo también la puedo colocarla en ecuación. Y esta ecuación, eso se lo utiliza también para proyección de ventas, etcétera. Yo puedo utilizar la tendencia con estos datos que se han generado de la tasa de inflación a través del tiempo, pues saco la ecuación, que es esta es la ecuación de la regresión lineal o ecuación de la línea recta, también se la conoce matemáticamente, ya no la da Excel, ya miraron cómo. Yo trato de reemplazar estos datos, menos 0,002 por X más, ¿sí están mirando ahí? Sí, Sí, señor. Señor. Más 0,0553. Esa es lo que yo voy a reemplazar acá. Entonces, yo como no puedo poner fechas, sino series de tiempo, entonces yo lo que continúo es el 26, 27 y 28, que son los 3 años que tengo que proyectar. Y aplico esa ecuación. Entonces, C menos 0,002 lo multiplico por la variable X, que es el tiempo, en este caso la serie, pues, el 26, más el 0,0553. Y así para todas. Lo que pasa es que como en este es un serie 1, pues me está dando la misma, digamos que la proyección me da el mismo valor, pero es sobre la base de la regresión lineal de esta fórmula. Entonces ustedes miran, pues que obviamente el promedio móvil, digamos, es como mucho más certero. Esperemos que el 2026 nos trate de reflejar esa tasa de inflación. O pues obviamente aquí no hay como cierta variación, no se mira cierta variación dentro de la proyección. Pero ustedes allá miran cualquiera de las dos, pueden utilizarla. Y bueno, básicamente eso es lo que tendrían que hacer dentro de la tasa de inflación, el ejercicio colaborativo. Y por último, pues básicamente tenemos que irnos al problema 4 y es obviamente consultar algunos conceptos y aclararlos y con ello construir eh, una, una tabla, ¿cierto? Que yo les pido pues básicamente establecer una tabla donde ustedes puedan mm, calcular todos los indicadores que ahí les dice, ¿sí? Entonces ustedes empiezan acá a hacer el seguimiento de los enunciados, donde está la guía, de los enunciados que le dan ahí el problema, ¿sí? Entonces ustedes tratan de establecer, obviamente, eh, el seguimiento al mercado laboral que se hace en cualquier economía, ¿sí? Empezando por la población total, la población en edad de trabajar, la población económicamente activa,
etcétera, etcétera, etcétera. Y con estos enunciados, ustedes lo que van a hacer es construir esa tabla o empezar a complementar los datos aquí, ¿sí? Sí, obviamente acá dice, en el año 2021 la tasa de desempleo fue del 10% y la población total es de 110.000 personas. Pues me están dando dos datos. Uno, un primer dato que necesito, que son 110.000 personas. Yo empiezo a digitarlo. Pero el otro dato me dice que el 10% es la tasa del desempleo. Entonces voy y determino la tasa de desempleo. ¿Dónde está la tasa de desempleo? Y coloco ese dato, 10%. ¿Qué más me da? Dice, la población sin edad de trabajar fue del 11%. Y esa es 11% de la población total. Pues ya tengo la población total, pues voy en la población en edad en edad de trabajar, que dice que es un 11% de la población total. Entonces voy a calcular ese, mm, ese dato. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Sin edad de trabajar, perdón. Aquí no es edad de trabajar, sino sin edad de trabajar fue del 11% de la población total. Entonces, sin edad de trabajar, ¿dónde está? Ahí en el 12.100, profe, en el rojo. Sin edad de trabajar. Gracias. Ya estoy volviéndome muy ciego. Entonces, yo lo que hago es calcular el 11% de la población total. Y así empiezo a hacer el seguimiento de cada uno de los enunciados para poder ir calculando. Pues estos son los datos que me da el ejercicio. Pero hay datos que no. Entonces, los datos que no, tengo que empezarlos a encontrar. Y esos, para poder encontrarlo, pues obviamente tengo que recurrir a, a unos cálculos que se dan dentro del mercado del empleo para poder ir encontrando los demás datos, ¿sí? Entonces, la población en edad de trabajar, ¿por qué está compuesta? Está compuesta por la población económicamente activa y la población económicamente inactiva, ¿sí? La población económicamente activa, o también llamada fuerza de trabajo, como la puedan encontrar, está compuesta ¿por qué? Por la población ocupada y la población desocupada. No es dividirse, es la suma de los dos. Entonces, la población activa es población ocupada y población desocupada. Los ocupados, ¿a qué es igual? Es la población económicamente activa menos los desocupados, ¿sí? La población desocupada, pues podemos sacarlo por diferencia. ¿A qué es igual los desempleados o desocupados, o personas desocupadas? Pues la población económicamente activa, que es la que mirábamos, menos la tasa de ocupados. Perdón, la tasa de desempleo. Entonces aquí estamos mirando que las personas desocupadas podríamos sacarla de la población económicamente activa por la tasa de desempleo que usualmente pues en el ejercicio en algunos años las está dando. Para la población económicamente inactiva, ¿cómo la podemos sacar? Está determinada por la población en edad de trabajar menos la población económicamente activa. La población sin edad de trabajar está determinada por la población total menos
la población en edad de trabajar. La tasa de la población en edad de trabajar. Esta puede estar determinada, la población en edad de trabajar, ojo que ya estamos hablando es de tasa, entonces aquí sí ya es un cociente, una división, en la tasa población en edad de trabajar está en la población en edad de trabajar y lo divido entre la población total. Y eso lo multiplico, acuérdense que una tasa ya es en porcentaje, por eso lo multiplicamos por 100. Otra tasa, la tasa global de participación. Entonces, la tasa global de participación, ¿sí?, está determinada por la población económicamente activa o fuerza de trabajo, como mirábamos acá arriba, y la divide entre la población total. Y eso obviamente lo multiplicamos por 100. La tasa bruta de participación está dada por la población económicamente activa dividido entre la población total. La tasa de desempleo, que está dada por la población desocupada dividido entre la población económicamente activa. Y la tasa de ocupación, que puede sacarse sobre la población ocupada dividido entre la población en edad de trabajar. Entonces, este cuadrito yo se los voy a colocar acá. A ver si se puede. Ahí se los envío por el chat. Y ustedes obviamente empiezan a interpretar la información y empiezan a hacerle el seguimiento. Acá. Para completar el ejercicio. Nosotros aquí miramos que en el año 2021 pues hay esta información. Obviamente ustedes tienen que ponerse a mirar dentro del ejercicio cuáles los datos que faltan y con los datos que faltan completar la tabla, ¿sí? Hoy muy seguramente para poder profundizar un poco más en esto sobre la tabla de la dinámica del empleo en Colombia, yo les voy a enviar a través del foro y bueno, y sus correos, una capacitación que nos dio hoy el profesor director Diego y que nos puede ayudar a entender un poco más a qué hace referencia cada una de estas variables de la población junto con las tasas a la que hace referencia dentro de la dinámica del empleo. Y para poder así construir, obviamente, el ejercicio que también lo tienen que ir haciendo colaborativamente. Aspecto que ustedes no entiendan, me cuentan. Hay ciertas condiciones que ustedes tienen que tener en cuenta en el último año. En el último año, sí es necesario que ustedes estén pendientes porque los anunciados que les dan en el año 2024, ¿cierto? Hay ciertas representaciones que ustedes tienen que tener en cuenta porque ahí empiezan a haber movimientos, personas que nacieron, personas que murieron, ¿sí? Y de estos estaban trabajando algunos, otros estaban jubilados, otros eran menores de 10 años y otros eran desempleados. Entonces, con estos cambios, pues obviamente van a afectar ciertas poblaciones, ¿sí? Obviamente cada año le dan su población, ¿cierto? La población ya es una variable que casi todas se los da, pero si no, tienen que calcularlo, ¿sí? También. Y esos crecimientos de la población que nacieron, que murieron, que perdieron el trabajo, que consiguieron trabajo,
etcétera. Y esos movimientos, pues ustedes en ese último año, con relación al 2023, pues tienen que ir haciendo los movimientos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si yo digo, en el año 2024 se presentaron 600, nacieron 600 personas. Tutor, qué pena, buenas noches, qué pena Sí, interrumpirlo. Es que por temas de trabajo me debo retirar y tengo entendido que es hasta las 9 de la noche. sí, ya Quisiera vamos a hacerle una, terminar y quisiera ya por... hacerle una consulta. Sí, La grabación, ¿cuándo más o menos la estarían publicando? Pues para nosotros retomar todo el paso a paso con más calma de lo que su merced ha venido explicando. no, yo creo que en el día de mañana ya tienes tú la grabación. Ok, muchísimas gracias, Sí, tutor. no, con gusto. Bueno, hasta luego. Igual, si necesitas apoyo por Teams, por favor, pueden encontrarme, no hay problema, me dicen, pero traten de realizarlo, ¿vale? Ok, sí, señor, muchas gracias. Bueno, entonces, así esos movimientos, yo voy mirando que si nacieron nuevas personas, ¿qué tipo de población es la que me está afectando? ¿Me están escuchando? Ya vamos a terminar. Sí, señor. Profe, ¿y dónde se miraría los tipos de población que han nacido, o sea, niños nuevos y los que han fallecido? O con la información que se encuentra ahí debemos hacerla. No, con esta información, ustedes tienen que hacerla. Ah, ok. ¿Sí? ¿Qué tipo de población, cuando nacen unas personas, qué tipo de población empieza a afectar? ¿Sí? O sea, esa población no está dentro de esos ítems que tiene su merced ahí. Sí, empiezas a jugar con la población. Por ejemplo, si nacen nuevas personas, ¿qué hace qué tipo de población empieza a incrementar? Por ejemplo, en este caso, empieza a incrementar la población sin edad de trabajar. ¿Por qué? Acuérdense que la población sin edad de trabajar son adultos mayores, niños, ¿cierto? Que jubilados, etcétera, que ya no están en edad de trabajar o todavía no están en edad de trabajar o otros ya están retirados. Entonces, todo eso empieza a jugar ustedes con relación, obviamente, al año anterior. Y con los datos que aquí se les da. Que si murieron personas. Entonces, si murieron personas, ¿qué población afectaría? Y así ustedes empiezan a jugar con cada uno de los parámetros para poder construir el último año. Digamos que el último año, si se requiere, obviamente, tener en cuenta esos movimientos para poder establecer los datos de cada población y las tasas. ¿Listo? Primero jueguen con los datos que tienen, empiecen a construir desde el año 2021, después 2022, 2023 y con el 2023 obviamente empiezan a proyectar y a determinar el mercado laboral del año 2024. Si quieren, traten de hacerlo y si no, nos podemos reunir si quieren para poder explicar un poco más el mercado del empleo en una nueva reunión. De todas formas, yo les voy a enviar una grabación que hizo el director hoy, que creo que está muy bien explicado para que ustedes se basen en ella y podamos puedan ustedes trabajar. De todas formas, me cuentan y me dicen por Teams si necesitan algún apoyo. Algo que hay que tener en cuenta aquí es que de la población total se desprende la población en edad de trabajar y sin edad de trabajar. De la población en edad de trabajar está la población económicamente activa y la población económicamente inactiva, ¿sí? De la población económicamente activa, pues se desprende o hacen parte de ella los ocupados
y los desocupados o desempleados. Ese es, digamos, como la regla que hay que tener en cuenta a la hora de hacer los movimientos. Cuando hablamos de, de tasa de desempleo, no es sobre la población total, sino que ya miramos que es parte de una población económicamente activa, la cual obviamente son las personas que están en edad de trabajar y que también obviamente están eh, eh, inactivas. ¿Listo? Bueno, yo creo que por ahora dejemos ahí. Yo les voy a enviar esta presentación también. Voy a dejar la grabación y pues si hay algunas preguntas sobre el ejercicio, lo hacemos, me comentan y programamos otra reunión, ¿les parece? Sí, sí, señor. Sí, profe, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, entonces estoy atento. Mañana yo les envío esta presentación, les envío la grabación y el otro video que hizo el profesor. Listo, profe, muchas gracias. Profe, yo Bueno, tengo con gusto. una preguntita. Es que yo había Sí, subido yo subí un aporte antes de la grabación del tercer puntico. sí. Entonces, es para que por favor me confirme si esos datos que yo relacioné, que descargué del Excel, cuadran porque vi que eran diferentes a que los que su merced tenía. A los del tercer punto, o sea, Sí, a la búsqueda sobre que lo nos pide de hacer en la el inteligencia análisis de la tasa de artificial. inflación. Ujú. Sí, sobre la herramienta de la inteligencia artificial, él me arrojó pues unos No, no datos, te pero vi que preocupes, no. ahí pues o sea, yo sé que la inteligencia artificial te puede dar otros datos. Ahí no tengas problema. La intención es que trates de hacer la aplicación, que es lo que vimos hoy de el promedio medio móvil, el promedio normal, el promedio móvil para proyectar o la regresión lineal que es también para proyectar. Sí, pues yo intenté hacer, pero pues ya evidencié que está como incorrecto, solamente que me confirme si esos Y datos los y datos, hago no la te corrección. preocupes porque pues ahí prácticamente esa era la reflexión que quería, pues hay una fuente fidedigna y es el Banco de la República, es el único que nos puede, digamos, suministrar la información válida, certera, verdadera. Ok, Pero listo, el profe. ejercicio pues obviamente les pide utilización de la inteligencia artificial. Listo, profe. Entonces ya hago los últimos punticos y vuelvo a subir para retroalimentación. Muchas Listo. gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Si no, dejo de grabar. Profe, una preguntita. Es que a mí me quedó duda para sacar el PIB nominal. Sí. eh, el PIB nominal. Sí, señor. O sea, se sacaría o sea, es del 2021, 22, 23. Se sacaría, digamos, entre el 22 y 21 y nuevamente entre el 22 y el 23 para el PIB nominal. Sí, Y con el acuérdate que el nominal es los precios que se conforman en cada año por las cantidades de cada año. Y la sumatoria, ese es el PIB de ese año. ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí. O sea, este es el PIB Ujú. nominal. Entonces, los precios de cada año por las cantidades de cada año los sumas y este es el PIB de ese año. Lo mismo para cada uno de los años. Ese es el PIB nominal. Para el PIB real ya tienes que tomar el año base. En este caso, pues el año más antiguo en nuestro caso es el 2020, creo que es, ¿cierto? 21 sería el 21, 21. 22, Es el 23. Ujú. 2021. Entonces, esos precios de ese año son los que fijas con las cantidades de cada uno de los años que estás estudiando, porque ahí no tenemos el efecto inflacionario, o sea, el incremento de los precios de un año a otro. Entonces, coges el año base, el precio del año base, y multiplicas por las cantidades de cada uno de los años.
O sea, digamos, tendría que hacer para sacar el PIB del 23, deberías tomar el año 2023 con el 2021, ¿sí? Bueno, No con así, el mira. 2022. No, el año 2021, sus precios por cantidades. Nominal, precios por cantidades del año 2022. Lo mismo para el 23, lo mismo para el 24, hasta el 23. El PIB real ya lo que haces es establecer un año base. Entonces, para el 2022, pues obviamente ya coges el precio del año base. El precio del año base, o sea, las cantidades del año que se están conformando, pero ya coges el precio del año 2021. Y así por cada uno de los productos. ¿Sí? El Ok. nominal sí es el precio que se fija en cada año, pero el real, si haces, es con el precio del año base, con el que tomamos en el año base, que es el 2021. La suma total es los precios reales, ya no teniendo en cuenta el incremento de los precios. ¿Sí? Sí, señor, muchas gracias, profe. Vale. ¿Alguien más? Sí, doctor, yo tengo una duda. Cuando usted habló sobre el promedio móvil, eso nos dijo que eso era para calcular las proyecciones futuras de las tasas de inflación. Sí, Ah, ok. Y usted dio las dos opciones, ¿sí? De las dos maneras se puede hacer. sí, cualquiera de las dos maneras puedes hacerlo. Ah, ok, gracias. Con gusto. Bueno, chicos, les agradezco mucho por la atención y pues ahí vamos mirando si es necesario programar otra reunión o lo realimentamos por el foro. Bueno, cualquier duda, no escatimen en escribirme en Teams, podemos estar en línea y puedo yo responderles cuando me conecte o si estoy conectado, yo con mucho gusto los atiendo. ¿Listo? Muchísimas gracias, profe. Con Gracias por... gusto. Gracias, profe. Bueno, buenas noches. Gracias. Feliz noche para todos.